Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que me escuchan. Los saludo desde el Centro de Estudio Hogar Mi Refugio. En esta hora, queridos hermanos y amigos, quiero llevarles un mensaje muy especial. Por eso, les invito a que inclinen su rostro, pues vamos a orar. Oremos. Bendito Padre y amado Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta hora por la vida, por la salud, por todo cuanto nos regalas. Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu, pues vamos a estudiar tu palabra. Queremos, Señor, que nos ayudes a no solamente leerla, sino a practicarla. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos amigos, como les decía, quiero llevarles a ustedes en este momento la palabra del Señor y tiene como título El falso reavivamiento. Bueno, sabemos todos los adventistas del séptimo día que hay un llamado desde hace muchísimos años, pero especialmente cuando el pastor Ted Wilson tomó la posesión como presidente de la Iglesia Adventista a nivel mundial. Él lo primero que hizo fue un llamado a un reavivamiento y a una reforma. Sabemos y creemos que esa reforma, ese reavivamiento y esa reforma debe producir un cambio en nuestras vidas. Cuando este pastor Ted Wilson hizo ese llamado, inmediatamente se hizo efectivo. Cuando venía a nosotros el folleto de la escuela sabática, también venía otro folleto llamado Reavivamiento, nuestra mayor necesidad. Y en ese librito, en ese folleto, en la página 9, capítulo 1, está el título Un llamado al reavivamiento, la gran necesidad de la iglesia. Dice el párrafo: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo ha de ser nuestra primera obra. ¿Qué es el reavivamiento? ¿Y qué es la reforma? Nuestro libro dice que reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una verificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Ahora, ¿qué es la reforma? La reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, hábitos y prácticas. Pero tenemos algo muy importante. La reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del espíritu. El reavivamiento y la reforma han de efectuar su obra asignada y deben entremezclarse al hacer esta obra. Quiere decir que el verdadero reavivamiento trae como resultado una reforma en nuestras vidas, y una reforma para bien, una reforma de acuerdo a los caminos del Señor, una reforma en dirección de la voluntad de Dios. Ahora, ya sabemos lo que es reavivamiento y reforma, y este es el verdadero reavivamiento, que el verdadero reavivamiento va acompañado de la reforma, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar especialmente del falso reavivamiento. El tema está titulado El falso reavivamiento. Por tal motivo, queremos hablar algo con respecto al falso reavivamiento. Bueno, Satanás, el autor del mal, él siempre ha querido falsificar la obra de Dios y siempre quiere adelantarse a hacer lo malo antes que venga lo bueno. Por tal motivo, si en la iglesia o en el pueblo de Dios va a haber un reavivamiento, Él lo sabe. Entonces, Él quiere, antes del verdadero reavivamiento,
introducir un falso reavivamiento. Pero antes de esto vamos a leer una visión de la hermana Elena G. de White que es muy importante para este tema. Esta visión la encontramos en Primeros Escritos, páginas 55 y 57. El título es El fin de los 2300 días. Dice la visión: vi un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podría contemplarla, porque dijo: si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarás de existir. Delante del trono vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Vi dos compañías. ¿Cuántas compañías? Dos. La una postrada ante el trono, profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie, indiferente. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Miraba él entonces a su Padre y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de éste a la compañía que oraba. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo, y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pero pocos recibían esta gran luz. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz, y ésta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. Ésta recibía la luz y se regocijaban en ella, y sus rostros brillaban con su gloria. Vi al Padre levantarse del trono, y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono, y la mayoría de los que estaban prosternados se levantó con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó, y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y los conducía a un trecho. Alzó entonces Jesús su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir: aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino, mantened vuestras virtudes inmaculadas, y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Después de esto, un carro de nube cuyas ruedas eran como llamas de fuego llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestido había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo y rogaban: Padre mío, danos de tu Espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono, y no sabían que Jesús la había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar: Padre, danos tu Espíritu. Satanás contemplaba entonces sobre ellos
Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Primeros escritos, páginas 55 al 57. Bueno, permítanme relatarles esta visión. Vamos a aclarar a qué se refiere. Por eso el título es El fin de los 2310. Todos nosotros como adventistas sabemos que el fin de los 2300 días termina en el año 1844. En este momento, el año 1844, se produjo un reavivamiento. Todo por el estudio de Daniel y Apocalipsis. Este reavivamiento lo empezó Guillermo Miller, hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Y él predicaba que Jesús iba a venir a purificar la tierra, ¿verdad? Donde la Biblia decía que venía a purificar el santuario. A ese día se le llamaba el día de la purificación, el día del Yom Kippur, donde cruzaba el sumo sacerdote del lugar santo al lugar santísimo para purificar el templo. Esto ocurría, según las fiestas, una vez al año, ¿verdad? Bueno, proféticamente en el año 1844 se cumplió esto, pero en Jesús, cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo en el cielo. Se dice en la historia de la Iglesia Adventista que nuestras religiones pentecostales, testigos de Jehová y evangélicas nacieron desde 1844 hacia nuestros días. Un grupo de personas fueron indiferentes, aunque algunas se retiraron completamente de no saber más nada de Dios, otras siguieron, pero llevando una vida religiosa falsa, ¿verdad? Una vida religiosa aparentemente guiada por Dios, pero en realidad quien producía ese falso reavivamiento y esas ganas de seguir a Cristo era Satanás. Ese se le llamaba el falso reavivamiento. Bueno, entonces resulta que Guillermo Miller siguió estudiando, Guillermo Miller estudió la profecía hasta un momento donde él tuvo un error, que dijo que Jesús vendría a esta tierra, pero no era que venía a la tierra, sino que iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. En ese momento Jesús estaba dirigiendo un grupo especial. Ese grupo especial fueron nuestros pioneros de la Iglesia Adventista. Ellos tomaron la profecía de Miller y siguieron estudiando para ver qué era lo que había acontecido. Cuando estudiaron, Dios o Jesús les mandó el Espíritu Santo y se vieron claramente que Jesús no venía a esta tierra por segunda vez, sino que pasaban del lugar santo al lugar santísimo. Esta era la pequeña multitud que se postraba de rodillas y oraba al Padre para que le diera luz con respecto a lo que había acontecido. Mientras que los otros fueron indiferentes, se burlaron de ellos, no quisieron seguir estudiando, sino quisieron llevar la religión de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a sus ideas erróneas. Este ejemplo está como ejemplo para hablarnos del falso reavivamiento y del verdadero reavivamiento. Hay un grupo verdadero y hay un grupo falso.
Otra cosa que quería decirles con respecto a esta visión era lo que decía que cuando Jesús pasó del lugar santo, primero pasó el Padre, después del Padre pasó al lugar santísimo, después pasó el Hijo al lugar santísimo. Cuando iba el Hijo al lugar santísimo, iba entrando a ese lugar, le dijo a los que habían quedado fuera postrados: bueno, espérenme aquí hasta que yo vaya a mi Padre y vuelva. Entonces cuando yo vuelva, os recibirá a mí mismo, dice la visión. Dice también que cuando esto sucedió, quienes estaban postrados delante del Padre siguieron a Jesús hasta la entrada del lugar santísimo. Pero la gran multitud indiferente quedó en el lugar santo. Esto no quiere decir que en el cielo está Satanás, sino que dice que los que quedaron en el lugar santo, los indiferentes, creían que todavía Jesús estaba en ese lugar. Pero no era así. Entonces Satanás aprovechó la oportunidad y entonces les contestaba sus oraciones. Dice que la luz de Jesús soplaba sobre los que estaban postrados y en ese aliento había luz, poder, mucho amor, gozo y paz. Y dice que estos indiferentes le oraban también aparentemente al Padre, y entonces Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía, y en ella no había luz. Había luz, mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. Entonces dice también que el objeto de Satanás era mantener engañado a esa multitud indiferente que creyeran que el Señor estaba todavía en ese lugar. O sea, Satanás tomó el lugar de Dios en ese momento y engañó a la multitud indiferente como las tiene engañada hoy en día, ¿verdad? Bueno, terminado este relato de esta visión, vamos a seguir el estudio. Por eso nos vamos a ir al libro de Mateo, en el capítulo 24. Vamos a leer primero los versículos del 1 al 5 y después leeremos los versículos del 11 al 13 y después leeremos los versículos 23 al 25. Vamos a empezar primero con los versículos 1 y 5. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. El versículo 5 es muy importante, porque dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Esto quiere decir que van a venir muchas personas falsas diciendo que son cristianas. Ahora vamos a leer los versículos 11 al 13. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Bueno, ahora vamos a leer los versículos 23, 24 al 25. Entonces, si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Y el versículo 25 dice: yo os lo he dicho antes. O sea, Jesús nos está advirtiendo. Con estos versículos nos damos cuenta de que al final del tiempo vendrán muchos engañadores. Esta es la obra de Satanás.
que van a venir muchas personas diciendo que son cristianas, pero en realidad tienen una influencia satánica. Se harán pasar por Cristo. Bueno, y además de eso, en el capítulo 24 de Mateo 24 dice que harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañará, si fuera posible, aún los escogidos. El texto de Elena G. White dice que ellos tenían luz y poder. O sea, quiere decir que van a venir con mucho poder, haciendo milagros con el firme propósito de atraer personas a sus filas. Bueno, sigamos leyendo. Apocalipsis 13 al 14 dice: y también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ahora, si ustedes van al libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, se van a dar cuenta de algo muy importante. Satanás siempre ha querido falsificar la obra de Dios. Y si Dios tiene 3 personas en una, entonces Él hace también, o Él también tiene 3 personas, ¿verdad? Si Dios nos dio el sábado para que nosotros descansemos, entonces Él también hace un falso sábado, en este caso el domingo como día de descanso. Pero en la Biblia dice que el sábado es el 7º día, el día de descanso. Bueno, en este caso vamos a hablar ahora del plan de Satanás. Dios también tiene su plan, y ese es el plan original. La Biblia dice en 1 Timoteo 3:16 lo siguiente: sin discusión, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles. Predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Bueno, aquí vemos en este versículo el plan que tiene dos, se le llama el misterio de la piedad, ¿verdad? Y este ministerio está manifestado en Cristo, el misterio de la piedad. Pero saben ustedes que Satanás también tiene el plan, ese mismo plan falsificado. En 2 Tesalonicenses 2:7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Cómo se llama el misterio de Cristo, de Dios? El misterio de la piedad. Pero este se llama el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado en medio. He decidido buscarlo en la Biblia Dios habla hoy, donde dice en 2 Timoteo 2:7: pues el plan secreto de maldad, así se le llama. El plan secreto de maldad ya está en marcha. Solo falta que sea quitado en medio el que ahora lo está deteniendo, ¿verdad? Entonces Satanás siempre ha querido suplantar la obra de Dios, pero en este caso lo hace del lado del mal, de la maldad, ¿verdad? También tiene un plan. Cristo tiene el plan, el ministerio de la bondad o de la piedad, y Satanás tiene el plan o el secreto de la maldad o el ministerio de la iniquidad. Bueno, ahora vamos a desenmascarar todo el plan de Satanás. Aquí vamos a hablar acerca de las 3 personas que tiene Satanás también.
Por eso nos vamos a dirigir a Apocalipsis 16, 13 al 14. Dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Cuántos son? El dragón, la bestia y el falso profeta. Y dice que son 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahora vamos a ver quiénes son estos 3 grandes poderes o estos 3 grandes personajes. El dragón sabemos claramente que es Satanás. Apocalipsis 22 dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces sabemos que el dragón es ¿quién? Es Satanás. Vamos a identificar la bestia. La bestia es un reino, sistema que domina a un pueblo. Daniel 7:23 dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. A este gran sistema, reino o bestia, lo representa una iglesia que la Biblia le llama ramera y madre de las rameras. Vamos a identificar muy bien a la bestia. Apocalipsis 17, 3, 4 dice: y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer. O sea, la bestia es una mujer, sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Bueno, vamos a pasar al falso profeta. ¿Por qué precisamente el falso profeta tiene una parte de la identidad de la bestia? Dice que son falsos maestros, falsos cristos, falsas iglesias. Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañará, si fuera posible, a uno de los escogidos. Segunda de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ahora, este sistema llamado falso profeta o Cristo lo representan otras iglesias que son rameras o hijas de la iglesia madre. Habíamos dicho que la bestia era una mujer que representa a una iglesia, y esta estaba vestida de púrpura y escarlata. Cuando mencionamos esos nombres nos dirigimos especialmente a un sistema religioso. Ahora aquí, en la introducción del falso profeta, habla la Biblia del falso profeta como lo siguiente, y también habla de la bestia. Dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Quiere decir que la Babilonia es la bestia, es la mujer que está vestida de púrpura y escarlata, pero que también hacen parte de ella, de Babilonia, de la madre, otras hijas. Quiere decir que estas hijas llevan enseñanzas como ella, las mismas enseñanzas que lleva ella, ¿verdad? Quiero que sepan que estos grandes poderes están aliados en contra de Dios y de su pueblo. Apocalipsis 16:14 dice: pues son espíritus de demonios que hacen señal y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Satanás sabe que va a venir un verdadero revivimiento. Por lo tanto, antes que ese revivimiento llegue al pueblo de Dios, se adelanta e introduce la falsificación. Bueno, vemos que el mundo entero se va a unir junto con la bestia, junto con el dragón, con la bestia y con el falso profeta.
Conflicto de los siglos, página 517, dice: a pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un reavivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre ellos, sobre sus hijos. Perdón, me perdí un poquito. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces, muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo, a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. Ahora miren lo que dice este versículo. El enemigo de las almas desea impedir esta obra, y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo, introduciendo una falsa imitación. Hará parecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por los religiosos. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Y todo esto no queda aquí, porque este reavivamiento falso viene con gran poder de parte de Satanás, ¿verdad? Habíamos leído. Ahora miremos lo que dice la Biblia. 2 Tesalonicenses 2:7 al 10. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y dice que trae con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Bueno, nos damos cuenta del gran poder que trae esta obra maléfica de Satanás, y muchas personas van a estar impresionados con ese poder. Dice que incluso hará caer fuego del cielo. Ahora vamos a ver cuál es el propósito de ese poder, cuál es el propósito especial. Miren que anteriormente en el texto del conflicto de los siglos dice que esto hará que la gente considere como si el poder de Dios estuviera con esas iglesias que tienen ese poder. Ahora, ¿cuál es el propósito? Confundir a las almas o a los escogidos por Dios. Y segundo, destruir la fe en el pueblo escogido. Claro que sí, hermano. No solamente la gente va a quedar engañada, sino que va a intentar destruir la fe de aquellos que han sido escogidos por Dios. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra con el resto de los descendientes de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesús. Estos son los escogidos por Dios. Pero Satanás intentará engañarlos. Bueno, pero Dios destruirá al final de la historia de este mundo a esos tres grandes poderes, que son el dragón, la bestia y el falso profeta. Apocalipsis 19:20 y Apocalipsis 20:10, ¿verdad? Antes de proseguir en este tema, me gustaría decirles que Satanás, todo el propósito que tiene con este falso reavivamiento es engañar al pueblo de Dios. Satanás quiere atraer a sus filas a aquellos que han sido escogidos por Dios. Quiero decirles, ya finalizando, que este falso reavivamiento tiene unas características particulares. El verdadero reavivamiento viene con una reforma. Quiere decir que
se va a sentir tanto amor por Dios, tanto amor por Jesús, que vamos a querer no cometer pecado. Vamos a querer hacer la voluntad de Dios. Vamos a querer guardar los mandamientos de Dios. Vamos a hacer todo lo que Dios mande. Esta es la reforma, ¿verdad? Pero el falso arrebatamiento viene solamente una emoción, un querer, más no un hacer. Por este motivo dicen que la ley está abolida. Por este motivo dicen que no hay que guardar el sábado y que Dios los quiere así, desobedeciendo la ley de Dios. Entonces, ¿cómo identificar el falso arrebatamiento? Lo identificamos es con que las personas no van a querer tener una reforma en sus vidas, un cambio en sus vidas, sino que se van a dejar llevar por la emoción. Ese es el falso arrebatamiento. Mientras que el verdadero arrebatamiento viene por la fe y por la obediencia a sus mandamientos. Pero la obra maléfica de Satanás al final del tiempo va a ser destruida, ¿verdad? La bestia, el dragón, la bestia y el falso profeta van a tener su castigo. Vamos a leer Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19:20. Ahora Apocalipsis 20:10 dice lo siguiente: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este tema tiene como final que Satanás, sus seguidores y la obra que él ha hecho van a ser destruidas. Este falso arrebatamiento debemos nosotros saberlo en estos días. Debemos saber de este falso arrebatamiento en los últimos días para no ser engañados. Muchas gracias, queridos amigos, por escucharme y que Dios les bendiga. Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que me escuchan. Los saludo desde el Centro de Estudio Hogar Mi Refugio. En esta hora, queridos hermanos y amigos, quiero llevarles un mensaje muy especial. Por eso, les invito a que inclinen su rostro, pues vamos a orar. Oremos. Bendito Padre y amado Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta hora por la vida, por la salud, por todo cuanto nos regalas. Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu, pues vamos a estudiar tu palabra. Queremos, Señor, que nos ayudes a no solamente leerla, sino a practicarla. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos amigos, como les decía, quiero llevarles a ustedes en este momento la palabra del Señor y tiene como título El falso arrebatamiento. Bueno, sabemos todos los adventistas del séptimo día que hay un llamado desde hace muchísimos años, pero especialmente cuando el pastor Ted Wilson tomó la posesión como presidente de la Iglesia Adventista a nivel mundial. Él lo primero que hizo fue un llamado a un reavivamiento y a una reforma. Sabemos y creemos que esa reforma, ese reavivamiento y esa reforma debe producir un cambio en nuestras vidas. Cuando este pastor Ted Wilson hizo ese llamado, inmediatamente se hizo efectivo. Cuando venía a nosotros el folleto de la escuela sabática, también venía otro folleto llamado Reavivamiento, nuestra mayor necesidad. Y en ese librito, en ese folleto, en la página 9, capítulo 1, está el título
un llamado al reavivamiento, la gran necesidad de la iglesia. Dice el párrafo: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo ha de ser nuestra primera obra. ¿Qué es el reavivamiento? ¿Y qué es la reforma? Nuestro libro dice que reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una verificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Ahora, ¿qué es la reforma? La reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, hábitos y prácticas. Pero tenemos algo muy importante. La reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del espíritu. El reavivamiento y la reforma han de efectuar su obra asignada y deben entremezclarse al hacer esta obra. Quiere decir que el verdadero reavivamiento trae como resultado una reforma en nuestras vidas, y una reforma para bien, una reforma de acuerdo a los caminos del Señor, una reforma en dirección de la voluntad de Dios. Ahora, ya sabemos lo que es reavivamiento y reforma, y este es el verdadero reavivamiento, que el verdadero reavivamiento va acompañado de la reforma, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar especialmente del falso reavivamiento. El tema está titulado El falso reavivamiento. Por tal motivo, queremos hablar algo con respecto al falso reavivamiento. Bueno, Satanás, el autor del mal, él siempre ha querido falsificar la obra de Dios y siempre quiere adelantarse a hacer lo malo antes que venga lo bueno. Por tal motivo, si en la iglesia o en el pueblo de Dios va a haber un reavivamiento, él lo sabe. Entonces, él quiere, antes del verdadero reavivamiento, introducir un falso reavivamiento. Pero antes de esto vamos a leer una visión de la hermana Elena G. de White, que es muy importante para este tema. Esta visión la encontramos en Primeros Escritos, páginas 55 y 57. El título es El fin de los 2300 días. Dice la visión: vi un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podría contemplarla, porque dijo: si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarás de existir. Delante del trono vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Vi dos compañías. ¿Cuántas compañías? Dos. La una postrada ante el trono, profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie, indiferente. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Miraba él entonces a su Padre y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de éste a la compañía que oraba. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo, y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pero pocos recibían esta gran luz. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz, y ésta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. Ésta recibía la luz y se regocijaban en ella, y sus rostros brillaban con su gloria. Vi al Padre levantarse del trono, y en un carro
de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono, y la mayoría de los que estaban prosternados se levantó con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó, y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y los conducía a un trecho. Alzó entonces Jesús su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir: aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino, mantened vuestras virtudes inmaculadas, y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Después de esto, un carro de nube cuyas ruedas eran como llamas de fuego llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestido había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo y rogaban: Padre mío, danos de tu Espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono, y no sabían que Jesús la había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar: Padre, danos tu Espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Primero su escrito, páginas 55 al 57. Bueno, permítanme relatarles esta visión. Vamos a aclarar a qué se refiere. Por eso el título es El fin de los 2300 días. Todos nosotros como adventistas sabemos que el fin de los 2300 días termina en el año 1844. En este momento, el año 1844, se produjo un reavivamiento. Todo por el estudio de Daniel y Apocalipsis. Este reavivamiento lo empezó Guillermo Miller, hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Y él predicaba que Jesús iba a venir a purificar la tierra, ¿verdad? Donde la Biblia decía que venía a purificar el santuario. A ese día se le llamaba el día de la purificación, el día del Yom Kippur, donde cruzaba el sumo sacerdote del lugar santo al lugar santísimo para purificar el templo. Esto ocurría, según las fiestas, una vez al año, ¿verdad? Bueno, proféticamente en el año 1844 se cumplió esto, pero en Jesús, cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo en el cielo. Se dice en la historia de la Iglesia Adventista que nuestras religiones pentecostales, testigos de Jehová y evangélicas nacieron desde 1844 hacia nuestros días. Un grupo de personas fueron indiferentes, aunque algunas se retiraron completamente de no saber más nada de Dios.
otras siguieron, pero llevando una vida religiosa falsa, ¿verdad? Una vida religiosa aparentemente guiada por Dios, pero en realidad quien producía ese falso reavivamiento y esas ganas de seguir a Cristo era Satanás. Ese se le llamaba el falso reavivamiento. Bueno, entonces resulta que Guillermo Miller siguió estudiando, Guillermo Miller estudió la profecía hasta un momento donde él tuvo un error, que dijo que Jesús vendría a esta tierra, pero no era que venía a la tierra, sino que iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. En ese momento Jesús estaba dirigiendo un grupo especial. Ese grupo especial fueron nuestros pioneros de la Iglesia Adventista. Ellos tomaron la profecía de Miller y siguieron estudiando para ver qué era lo que había acontecido. Cuando estudiaron, Dios o Jesús les mandó el Espíritu Santo y se vieron claramente que Jesús no venía a esta tierra por segunda vez, sino que pasaban del lugar santo al lugar santísimo. Esta era la pequeña multitud que se postraba de rodillas y oraba al Padre para que le diera luz con respecto a lo que había acontecido. Mientras que los otros fueron indiferentes, se burlaron de ellos, no quisieron seguir estudiando, sino quisieron llevar la religión de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a sus ideas erróneas. Este ejemplo está como ejemplo para hablarnos del falso reavivamiento y del verdadero reavivamiento. Hay un grupo verdadero y hay un grupo falso. Otra cosa que quería decirles con respecto a esta visión era lo que decía, que cuando Jesús pasó del lugar santo, primero pasó el Padre, después del Padre pasó al lugar santísimo, después pasó el Hijo al lugar santísimo. Cuando iba el Hijo al lugar santísimo, iba entrando a ese lugar, le dijo a los que habían quedado fuera postrados: bueno, espérenme aquí hasta que yo vaya a mi Padre y vuelva. Entonces cuando yo vuelva, os recibirá a mí mismo, dice la visión. Dice también que cuando esto sucedió, quienes estaban postrados delante del Padre siguieron a Jesús hasta la entrada del lugar santísimo. Pero la gran multitud indiferente quedó en el lugar santo. Esto no quiere decir que en el cielo está Satanás, sino que dice que los que quedaron en el lugar santo, los indiferentes, creían que todavía Jesús estaba en ese lugar. Pero no era así. Entonces Satanás aprovechó la oportunidad y entonces les contestaba sus oraciones. Dice que la luz de Jesús soplaba sobre los que estaban postrados y en ese aliento había luz, poder, mucho amor, gozo y paz. Y dice que estos indiferentes le oraban también aparentemente al Padre, y entonces Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía, y en ella no había luz. Había luz, mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. Entonces dice también que el objeto de Satanás era mantener engañado a esa multitud indiferente, que creyeran que el Señor estaba todavía en ese lugar. O sea, Satanás tomó el lugar de Dios en ese momento y engañó a la multitud indiferente como las tiene engañada hoy en día, ¿verdad?
Bueno, terminado este relato de esta visión, vamos a seguir el estudio. Por eso nos vamos a ir al libro de Mateo, en el capítulo 24. Vamos a leer primero los versículos del 1 al 5 y después leeremos los versículos del 11 al 13 y después leeremos los versículos 23 al 25. Vamos a empezar primero con los versículos 1 y 5. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El versículo 5 es muy importante, porque dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto quiere decir que van a venir muchas personas falsas diciendo que son cristianas. Ahora vamos a leer los versículos 11 al 13. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bueno, ahora vamos a leer los versículos 23, 24 al 25. Entonces, si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañará, si fuere posible, aun a los escogidos. Y el versículo 25 dice: yo os lo he dicho antes. O sea, Jesús nos está advirtiendo. Con estos versículos nos damos cuenta de que al final del tiempo vendrán muchos engañadores. Esta es la obra de Satanás, que van a venir muchas personas diciendo que son cristianas, pero en realidad tienen una influencia satánica. Se harán pasar por Cristo. Bueno, y además de eso, en el capítulo 24 de Mateo 24 dice que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañará, si fuera posible, aún los escogidos. El texto de Elena G. White dice que ellos tenían luz y poder. O sea, quiere decir que van a venir con mucho poder, haciendo milagros con el firme propósito de atraer personas a sus filas. Bueno, sigamos leyendo. Apocalipsis 13 al 14 dice: y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ahora, si ustedes van al libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, se van a dar cuenta de algo muy importante. Satanás siempre ha querido falsificar la obra de Dios. Y si Dios tiene 3 personas en una, entonces Él hace también, o Él también tiene 3 personas, ¿verdad? Si Dios nos dio el sábado para que nosotros descansemos, entonces Él también hace un falso sábado, en este caso el domingo, como día de descanso. Pero en la Biblia dice que el sábado es el 7º día, el día de descanso. Bueno, en este caso vamos a hablar ahora
del plan de Satanás. Dios también tiene su plan y ese es el plan original. La Biblia dice en 1 Timoteo 3:16 lo siguiente: sin discusión, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles. Predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Bueno, aquí vemos en este versículo el plan que tiene dos y se le llama el misterio de la piedad, ¿verdad? Y este ministerio está manifestado en Cristo, el misterio de la piedad. Pero saben ustedes que Satanás también tiene el plan, ese mismo plan falsificado. En 2 Tesalonicenses 2:7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Cómo se llama el misterio de Cristo, de Dios? El misterio de la piedad. Pero este se llama el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado en medio. He decidido buscarlo en la Biblia Dios habla hoy, donde dice en 2 Timoteo 2:7: pues el plan secreto de maldad, así se le llama. El plan secreto de maldad ya está en marcha. Solo falta que sea quitado en medio el que ahora lo está deteniendo, ¿verdad? Entonces Satanás siempre ha querido suplantar la obra de Dios, pero en este caso lo hace del lado del mal, de la maldad, ¿verdad? También tiene un plan. Cristo tiene el plan, el ministerio de la bondad o de la piedad, y Satanás tiene el plan o el secreto de la maldad o el misterio de la iniquidad. Bueno, ahora vamos a desenmascarar todo el plan de Satanás. Aquí vamos a hablar acerca de las tres personas que tiene Satanás también. Por eso nos vamos a dirigir a Apocalipsis 16, 13 al 14. Dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Cuántos son? El dragón, la bestia y el falso profeta. Y dice que son 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahora vamos a ver quiénes son estos 3 grandes poderes o estas 3 grandes personajes. El dragón sabemos claramente que es Satanás. Apocalipsis 22 dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces sabemos que el dragón es ¿quién? Es Satanás. Vamos a identificar la bestia. La bestia es un reino, sistema que domina a un pueblo. Daniel 7:23 dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. A este gran sistema, reino o bestia, lo representa una iglesia que la Biblia le llama ramera y madre de las rameras. Vamos a identificar muy bien a la bestia. Apocalipsis 17, 3, 4 dice: y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer. O sea, la bestia es una mujer, sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Bueno, vamos a pasar al falso profeta. Porque precisamente el falso profeta tiene una parte de la identidad de la bestia. Dice que son falsos maestros, falsos cristos, falsas iglesias. Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañará, si fuere posible, a uno de los escogidos.
Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ahora, este sistema llamado falso profeta o Cristo lo representan otras iglesias que son rameras o hijas de la iglesia madre. Habíamos dicho que la bestia era una mujer que representa a una iglesia, y esta estaba vestida de púrpura y escarlata. Cuando mencionamos esos nombres nos dirigimos especialmente a un sistema religioso. Ahora aquí, en la introducción del falso profeta, habla la Biblia del falso profeta como lo siguiente, y también habla de la bestia. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Quiere decir que la Babilonia es la bestia, es la mujer que está vestida de púrpura y escarlata, pero que también hacen parte de ella, de Babilonia, de la madre, otras hijas. Quiere decir que estas hijas llevan enseñanzas como ella, las mismas enseñanzas que lleva ella, ¿verdad? Quiero que sepan que estos grandes poderes están aliados en contra de Dios y de su pueblo. Apocalipsis 16:14 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señal y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día, el Dios Todopoderoso. Satanás sabe que va a venir un verdadero reavivamiento. Por lo tanto, antes que ese reavivamiento llegue al pueblo de Dios, se adelanta e introduce la falsificación. Bueno, vemos que el mundo entero se va a unir junto con la bestia, junto con el dragón, con la bestia y con el falso profeta. Conflicto de los siglos, página 517 dice, a pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un reavivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre ellos, sobre sus hijos. Perdón, me perdí un poquito. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces, muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo, a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. Ahora miren lo que dice este versículo. El enemigo de las almas desea impedir esta obra, y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo, introduciendo una falsa imitación. Hará parecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por los religiosos. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Y todo esto no queda aquí, porque este reavivamiento falso viene con gran poder de parte de Satanás, ¿verdad? Habíamos leído. Ahora miremos lo que dice la Biblia. Según Tesalonicenses 2:7-10. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y dice que trae con gran poder
y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Bueno, nos damos cuenta del gran poder que trae esta obra maléfica de Satanás, y muchas personas van a estar impresionados con ese poder. Dice que incluso hará caer fuego del cielo. Ahora vamos a ver cuál es el propósito de ese poder, cuál es el propósito especial. Miren que anteriormente en el texto del conflicto de los siglos dice que esto hará que la gente considere como si el poder de Dios estuviera con esas iglesias que tienen ese poder. Ahora, ¿cuál es el propósito? Confundir a las almas o a los escogidos por Dios. Y segundo, destruir la fe en el pueblo escogido. Claro que sí, hermano. No solamente la gente va a quedar engañada, sino que va a intentar destruir la fe de aquellos que han sido escogidos por Dios. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra con el resto de los descendientes de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesús. Estos son los escogidos por Dios. Pero Satanás intentará engañarlos. Bueno, pero Dios destruirá al final de la historia de este mundo a esos tres grandes poderes, que son el dragón, la bestia y el falso profeta. Apocalipsis 19:20 y Apocalipsis 20:10. ¿Verdad? Antes de proseguir en este tema, me gustaría decirles que Satanás, todo el propósito que tiene con este falso reavivamiento es engañar al pueblo de Dios. Satanás quiere atraer a sus filas a aquellos que han sido escogidos por Dios. Quiero decirles, ya finalizando, que este falso reavivamiento tiene unas características particulares. El verdadero reavivamiento viene con una reforma. Quiere decir que se va a sentir tanto amor por Dios, tanto amor por Jesús, que vamos a querer no cometer pecado. Vamos a querer hacer la voluntad de Dios. Vamos a querer guardar los mandamientos de Dios. Vamos a hacer todo lo que Dios mande. Esta es la reforma, ¿verdad? Pero el falso reavivamiento viene solamente una emoción, un querer, más no un hacer. Por este motivo dicen que la ley está abolida. Por este motivo dicen que no hay que guardar el sábado y que Dios los quiere así, desobedeciendo la ley de Dios. Entonces, ¿cómo identificar el falso reavivamiento? Lo identificamos es con que las personas no van a querer tener una reforma en sus vidas, un cambio en sus vidas, sino que se van a dejar llevar por la emoción. Ese es el falso reavivamiento. Mientras que el verdadero reavivamiento viene por la fe y por la obediencia a sus mandamientos. Pero la obra maléfica de Satanás al final del tiempo va a ser destruida, ¿verdad? La bestia, el dragón, la bestia y el falso profeta van a tener su castigo. Vamos a leer Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19:20. Ahora Apocalipsis 20:10 dice lo siguiente: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este tema tiene como final que Satanás, sus seguidores y la obra que él ha hecho van a ser destruidas. Este falso reavivamiento debemos nosotros saberlo en estos días. Debemos saber de este falso reavivamiento en los últimos días para no ser engañados. Muchas gracias, queridos amigos, por escucharme y que Dios les bendiga.